Evangelio de hoy, sábado 24 de septiembre de 2022. Hoy día vamos a revisar el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo del 43b al 45. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, éste dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se las volvía incomprensibles, y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendecido día, queridos hermanos. Durante el día a día y su afán, ¿quién no ha sido presa de las distracciones, cierto? Esto nos sucede en cualquier ámbito personal y profesional. También en nuestra propia casa, al momento de preparar algún alimento o algún quehacer, empezamos presurosos, con mucho ímpetu, con mucho fervor y mucha convicción, pero a medida que pasan los minutos y segundos, en algún momento de este quehacer, de esta actividad y de este trabajo, nos llegamos a distraer con cualquier comentario, cualquier otra actividad, y más aún en estos tiempos, con el celular, este aparato que a veces nos intenta alejar de la realidad, nublándonos y distrayéndonos. En fin, por lo tanto entendemos que las distracciones van a estar dentro de nuestro día en cada momento. Pero aquí viene lo más importante, cómo nuestra fuerza de voluntad tiene que luchar contra ella para poder nosotros ponerle un alto y un freno y así continuar nuestras actividades y poder lograr nuestros objetivos y metas. Querido hermano, si esto pasa en nuestra vida terrenal con nuestras ocupaciones y quehaceres, y con más razón también va a pasar en nuestra vida espiritual, en esa comunión que queremos tener con el Señor. Y a estas distracciones nosotros las llamamos tentaciones, intentándonos alejarnos de la voz del Señor, intentando opacar su palabra, opacar su voluntad, nublando nuestros sentidos, nuestro discernimiento. Entonces, cuán importante es estar atento a estas distracciones espirituales o tentaciones que tenemos, para así no dejar ver cuál es nuestra meta, cuál es nuestro fin, cuál es ese lugar donde queremos estar y con quién queremos estar. En el Evangelio de hoy nos vamos a poder dar cuenta de una cierta distracción que tienen los discípulos del Señor. Y esta distracción puede ser tanta que llega a nublarle los sentidos, como dice la lectura, como si un velo los pudiera nublar. Y es por eso que en sus palabras de hoy, el Maestro intentará aclararnos el panorama nuevamente, mostrándonos esa verdad que muchas veces el mundo y el pecado quieren apagarla, para así olvidarla, posponerla y no trabajar en ella. Vamos con el primer punto: con velo o sin velo en los sentidos. El Evangelio de hoy nos invita a ver cómo estos discípulos que están constantemente con el Señor, que están todos los días con Él aprendiendo, conociendo, escuchando sus palabras y sus prodigios, pueden en algún momento tener un velo que los ciega, que no les permite profundizar las palabras del Señor. Y es ahí donde debemos entender que nosotros no estamos libres de poder caer en lo mismo. Las primeras líneas del Evangelio nos muestran algunos discípulos admirados, pero admirados por cosas terrenales. Y enseguida el Señor, con sus palabras, les quiere mostrar algo más eterno, que ellos profundicen y vean el misterio de su pasión, de su muerte, de su entrega. Pero en ellos, dice la lectura, que hay un velo que no les permite entender y profundizar la palabra. Y aparte de eso, tenían miedo. El Evangelio de hoy nos muestra a discípulos humanos, terrenales como nosotros, que frente a las palabras del Señor, como tú y yo, podemos estar ciegos, limitados. Y más aún, si dentro de nuestro día, de nuestras 24 horas, estamos todos los días sujetos a cosas terrenales, conviviendo, compartiendo, relacionándonos con el mundo, quedando admirados por cosas que tienen caducidad. El Evangelio de hoy nos muestra cómo el cristiano, el discípulo, el que sigue al Señor, puede llegar a estar con un velo que le impide ver
y profundizar y entender las palabras que tiene Jesús para nosotros. Entonces, querido hermano, preguntémonos hoy, con sinceridad, ¿estamos teniendo velos dentro de nuestros sentidos para poder realmente profundizar las palabras del Señor? ¿Y esto cómo se refleja? Simplemente no cumpliendo lo que nos pide el Señor. Entonces somos unos discípulos que a diario están con velos en sus sentidos o sin velos en sus sentidos. ¿Y cómo podríamos saberlo? Pues el Evangelio de hoy nos muestra que este velo puede ser nuestros pecados, nuestra rutina, nuestros malos hábitos, nuestros vicios, aquellos que nos nublan, no nos dejan que el Evangelio haga carne en nosotros, haga vida, pues estamos tan pegados a ellos que solamente queremos seguir siendo admirados por cosas terrenales, así como lo dice el Evangelio. Y por lo tanto, cualquier palabra que el Señor nos diga, así sean muchas veces que escucho la misma cita bíblica, su enseñanza, no llego a profundizar y a cumplir lo que me pide el Señor. Si esto es así, es muy posible que ese velo se haya hecho más fuerte, más resistente, y eso puede reflejar y mostrar nuestros pecados, aquellos en los cuales no estamos trabajando correctamente y coherentemente, y por lo tanto no estamos siendo buenos discípulos, buenos cristianos. Entonces, si esto mismo les pasó a los discípulos en tiempos remotos, eso nos puede estar pasando hoy día a ti y a mí, que no estemos entendiendo, que nuestros sentidos estén tapados. Y por más que Jesús obre en nuestra vida, nos enseñe, nos muestre, vamos a seguir no comprendiendo realmente su palabra. Y para eso tenemos una solución: poder arrancar esos velos de nuestra vida, trabajar en ellos a través de la oración constante, de una relación diaria con el Señor, de darle el tiempo correcto dentro de nuestro día y sobre todo del sacramento de la reconciliación, porque es en este sacramento que nosotros volvemos a Él, confesando nuestros pecados, limpiándonos de esos velos que están tapando todos nuestros sentidos. Pues el pecado, pues el enemigo nos quiere lejos de Dios, no quiere que tengamos una vida plena con Él, una vida real con Él. Y por eso Él quiere sumergirnos en el pecado. Y hoy, junto al sacramento de la reconciliación, podemos tener una verdadera confesión para así empezar a librarnos de estos velos. Pues si a los discípulos, seguidores fieles del Señor, se les nublaban los sentidos, hoy el Señor con este velo nos muestra cuán alejados nosotros podemos estar de comprender verdaderamente sus palabras. Y todo esto puede ser por muchos velos, muchos hábitos, muchos vicios que aún no desechamos de nuestras vidas. Y es por ello que el Señor deja este gran sacramento de la reconciliación, para ir mensualmente buscando su perdón, buscando su reconciliación. Vamos con el segundo punto, la venida del Señor. En el Evangelio de hoy podemos notar esa mirada que tiene Jesús frente a cómo se comportan los discípulos. El Evangelio nos dice que ellos están admirados y comentaban entre sí todos los prodigios que hacía Jesús. ¿Qué es lo que nos quiere mostrar el Evangelio de hoy en esta parte? Que como cualquier ser humano, siempre nos quedamos sorprendidos, estupefactos, admirados de cosas grandiosas, pomposas, espléndidas. Y esto en sí no es el problema. Lo que nos muestra el Evangelio de hoy es lo que Jesús posiblemente ve en el corazón de sus discípulos. ¿Y qué es ello? Puede ser poder, orgullo, dejarse encantar desde un aspecto solamente humano y terrenal. ¿Quién frente a los milagros del Maestro no va a quedar boca abierto? Creo que todos quedaríamos así, pero lo que el Evangelio de hoy nos permite es profundizar más allá de ellos. En este caso, el Señor, viéndolos admirados, puede percibir que ellos pierden el sentido real de la presencia del Señor con nosotros. En este caso, de la misión que tiene que cumplir Jesús, y pueden suponer que tienen consigo solamente a un rey terrenal, alguien poderoso que ha venido para ser servido, que ha venido para ser admirado. En pocas palabras, los discípulos pierden el sentido y el objetivo que Jesús quiere mostrarnos, el cual es la vida eterna, el cual es la conversión y el cambio,
el cual es la humildad, el cual es el servicio. Hoy el Evangelio nos muestra que el Señor puede ver nuestro corazón verdaderamente como es, y también a estar atentos de ese peligro que tiene cualquier cristiano frente a la evangelización, frente a las obras que sigue haciendo Dios, que ciertamente trabaja con poder, con providencia, nos auxilia, nos cuida, nos protege, pero no para que su fin sea en lo terrenal, en lo material, en esa casa que tenemos, en las propiedades que hemos conseguido, en los objetos que hemos comprado. No, el Señor nos provee y nos enseña eso para mostrarnos que si en eso terrenal estamos llenos de admirados, cuanto más, con cuánta más razón, pues mucho más será en lo terrenal. Seremos plenamente saciados. Hoy el Evangelio, con la actitud de los discípulos, el Señor nos muestra que no debemos perder el foco, la atención y del por qué vino Jesús, para llevarnos con Él, para salvarnos, para invitarnos al camino de la conversión, y que solamente llegaremos hacia la vida eterna si es por Él. A que no olvidemos su sacrificio, su pasión. Recordemos el Evangelio. Qué curioso que luego que los discípulos estén admirados, el Señor les muestre que va a morir y va a ser entregado. En pocas palabras, Él nos dirá: todo esto que estoy haciendo, todos estos milagros que hago y estos prodigios que hago, es para que conozcan con más ímpetu, con más entusiasmo la vida eterna. Todo esto lo hago por amor a ustedes, y por eso he venido, para que no se queden en lo terrenal, sino miren más allá, para que no endiosen las cosas materiales y de este mundo, sino puedan ver verdaderamente lo que he venido a traerles y el lugar donde estaremos juntos con el Padre. Ya es tiempo. Que la paz de Jesús esté siempre contigo. Te saluda tu amigo ALD. Recuerda que estás en Católico al Día. Te agradezco por tus comentarios. Te invitamos a suscribirte si no lo has hecho, activar el botón de la campanita para que puedas recibir los evangelios todos los días. Me encomiendo a tus oraciones. Sabes que son importantes para mí para seguir haciendo estas reflexiones. Y que tengas un buen día.